El siguiente programa es un espacio en concesión. Las opiniones, críticas y comentarios emitidos en su desarrollo son de la exclusiva responsabilidad de su concesionario. Bienvenidos a Despierta Cristiano, un programa que nos invita a reflexionar acerca del mensaje de Jesús y de la Biblia. Dirige y conduce Juan de Armenia. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Hola, buenos días, sean todos bienvenidos al programa Despierta Cristiano. Yo soy el periodista Juan de Armenia, haciendo desde el departamento del Quindío la última llamada a toda la humanidad. El Señor Jesús bendiga a los que escuchan este programa que se transmite desde Armenia, la capital espiritual, la ciudad milagro de Colombia. Usted puede sintonizarnos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 5:30, hora colombiana, en el dial 104.1 en FM, aquí en el departamento del Quindío y el norte del Valle, la emisora Superestación Latina o Superestación Armenia, y a través de sus redes sociales en Facebook y en YouTube, con transmisión en vivo y en directo, pues a través de estas redes sociales y también de la página www.superestacionarmenia.com. También puedes sintonizarnos en Facebook con Despierta Cristiano, escribiendo la palabra cristiano con la letra Q. Y finalmente hay una aplicación que se llama Radio Garden, y allí puede ubicar la emisora en directo a las 5 de la mañana, colocando pues allí en esta aplicación la Superestación FM 104.1. Hoy tenemos música, Biblia, noticias y el mensaje al final, que seguimos hablando de ese espíritu engañoso, ese espíritu, yo no sé si llamarlo como chocarrero, ese espíritu que aparece por ahí en algunos programas. Es Satanás, que fue autorizado por Dios para venir a confundir a los profetas y también a confundir a los pastores. Y hoy vamos a profundizar un poco entre lo que es el trigo y la cizaña, que el enemigo tenía que venir a poner, a sembrar la cizaña entre el trigo. Y vino, se fue y pronto volverá. Les cuento a todos los que me escuchan, estamos viviendo el minuto final. Estamos en el siglo final. Vamos entonces a la lectura de la Biblia. Un momento con la Biblia. Biblia Reina Valera 1865. Estamos hablando de Isaías capítulo 9, versículo número 7. Desde el 6 voy a leer y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y sabrá el pueblo, todo él, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: ladrillos cayeron, mas de cantería edificaremos. Cortaron cabrahigos, mas cedros pondremos en su lugar. Mas Jehová ensalzará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos por delante de Siria y por las espaldas de los filisteos, y con toda la boca se tragarán a Israel, ni con todo eso cesará su furor. Antes todavía su mano está extendida. Mas el pueblo no se convirtió al que le hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. Y el viejo y venerable de rostro en la cabeza, el profeta que enseña mentira, este es cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla locura. Con todo esto no cesará su furor, antes todavía su mano extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos tragará, y encendióse en lo espeso de la breña, y fueron alzados como humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra se oscureció, y será el pueblo como tragamiento de fuego. Hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno se hartará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se hartará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos ellos contra Judá. Ni con todo esto cesará su furor, antes todavía su mano extendida. Palabra oportuna, palabra de verdad, palabra que vale la pena almacenar en el corazón, palabra que edifica, palabra que llena de esperanza, palabra que nos avisa, que nos advierte, que nos aconseja, que nos dice lo que viene y nos recomienda cómo prepararnos. Aquí hay unos textos muy importantes, por ejemplo, cuando en este capítulo 9 de Isaías, versículo 6, habla del niño que iba a nacer, que nació en Belén, del hijo que nos iba a ser dado. ¿Cuándo nos da el hijo? Cuando el Espíritu de Dios desciende en el bautismo, allí se escucha una voz que dice: este es mi hijo. A partir de ese momento es que podemos decir que fue engendrado el Hijo de Dios, porque el niño ya había nacido hace 30 años y el principado se iba a sentar sobre su hombro y se llamaría su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Por eso este nombre es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre, ¿cuál nombre? El nombre de Jesús, ante el cual se doblará toda rodilla, y en el único nombre que es salvación. Dice que iba a recaer sobre ese nombre. Escuche bien, ese nombre venía no solamente, equivalía a Emmanuel, es decir, a Dios con nosotros, sino también al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Jesús es el nombre del príncipe de paz, del Padre eterno, del fuerte, de Dios, del consejero y del admirable. Vamos a escuchar una canción porque aquí nos está diciendo este capítulo que viene oscuridad, que viene la noche, que en el mundo se apagará la luz mientras en nosotros habrá iluminación, que estemos preparados porque pronto vendrá el momento decisivo y por la maldad del hombre se les apagará la luz. La lámpara del impío se apaga en tremenda oscuridad. Por eso yo
creo en ti, Señor Jesús. Esa es la canción que vamos a escuchar a continuación. Adelante, Cristian. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. La gloria, la honra y la adoración deben ser para el Señor Jesús. Y cuando digo Señor Jesús, estoy hablando de la plenitud de la deidad manifestada en un ser maravilloso, especial, que lleno de amor y sabiduría vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos, Cristian, a las noticias, por favor. A todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús se les informa que el día de la gracia está por terminar y hay que volver a casa. Llegó el momento de escuchar las noticias del fin. Hoy es el 16 de julio de 2025 y en el mundo católico se está celebrando la fiesta del Día de la Virgen del Carmen, así la llama, fiesta de la Virgen del Carmen. Y hay que revisar, muy extraño, que precisamente en un 16 de julio de 1945 se haya podido ensayar por primera vez la bomba atómica. Estas armas nucleares que lograron desarrollar en Estados Unidos inicialmente y luego se llevó o se pudo también ensamblar en otros países del mundo. Hoy, por ejemplo, Rusia tiene un armamento nuclear muy abundante. El 16 de julio, repito, de 1945 se ensayó por primera vez la bomba atómica por parte de Estados Unidos en Alamogordo. Y ese es el cumplimiento de una profecía que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 3 y 4, que dice que al jinete del caballo rojo se le iba a dar poder de quitar de la tierra de la paz y que se matasen unos a otros, y una gran espada. Esa gran espada es
esta bomba atómica que fue detonada luego en contra de Japón en Nagasaki e Hiroshima el 6 y el 9 de agosto de 1945. Estamos hablando de 80 años. Hemos entrado a esa era del 8, a ese octavo reino, el de la cabeza de oro. Y en esta celebración que les digo que coincide lo de la bomba atómica con la celebración del Día de la Virgen del Carmen, hay que decir que esta celebración es una burla a lo que sucedió cuando el profeta Elías desafió a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera en el monte Carmelo, donde hizo descender fuego del cielo y quemar el holocausto que había sido puesto sobre leña alrededor de unas piedras, y se había echado abundante agua. Digo que es una burla porque realmente lo que se señala cuando se habla de la Virgen del Carmen es precisamente en referencia al monte Carmelo donde sucedió esto, y también tiene que ver con Jezabel, la esposa del rey Acab, que murió después de caer y abrirse su vientre, y realmente Jezabel, la de ese tiempo, es la María moderna, es la María que adoran en muchas partes. ¿Por qué? Porque la María de la Biblia no es la Virgen del Carmen. La María que se adora, esto hace parte de una investigación que se ha hecho durante mucho tiempo. Tiene que ver más con las Marías de Inglaterra. Les recomiendo leer quién fue María I, quién fue Isabel I y quién fue Isabel II y qué relación tienen con este nombre de María. Vamos al mensaje final. El mensaje final en Despierta Cristiano. Hemos venido conversando acerca de ese espíritu engañoso que envió Jehová, que aparece en Primera de Reyes capítulo 22, versículos 20, 21 y 22, donde dice que el espíritu se ofreció para venir a engañar a los profetas, y Jehová le dijo, ¿cómo lo va a hacer? Él explicó cómo lo hacía, poniendo palabra de mentira en la boca de los profetas, y entonces Jehová le dice, bueno, vaya pues y hágalo. Pues ese espíritu que aparece ahí es el mismo espíritu que Jehová envía y que aparece escrito por el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, donde dice que Jehová, o que el Señor Jesús, o que Dios iba a enviar un espíritu engañoso para aquellos que no creyeron a la verdad, creyeran a la mentira, porque precisamente la lucha desde el principio es ese cambio de la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y el Señor Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, que aparece en Mateo 13, versículos 24 al 30, y luego en el mismo capítulo del versículo 36 al 42, dice que el Señor mandó, o el Hijo del Hombre sembró la buena semilla. ¿Y qué es la buena semilla? La buena semilla es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y mientras los hombres dormían, mientras la iglesia se durmió, mientras la gente se fue detrás de la prosperidad, detrás de Mamón, del billete, del dinero, o se descuidaron o se acomodaron en sus sofás a dormir tranquilamente, mientras los agarró la pereza, el cansancio, la prosperidad. Esta última generación es donde se está cumpliendo esto, y también donde se cumple ese mensaje a la iglesia de la Odisea, porque nos describen allí una iglesia tibia, una iglesia dormida, una iglesia que le prende una vela a Dios y otra al diablo. Pues entonces, cuando se envía
a sembrar la buena semilla, que es la palabra de verdad o la palabra de Dios que aparece en este capítulo 13, versículo 24. Y después de que ellos se durmieron, se durmió la iglesia en general en esta última generación, vino el enemigo hombre. Lea esto en una Biblia antigua. Vino el enemigo hombre y sembró cizaña entre el trigo. O sea, ya había trigo, ya se había sembrado la palabra y ya había fruto, ya había palabra de verdad en el corazón del hombre. Y viene el enemigo hombre. ¿Y quién es el enemigo hombre? El mismo que el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses llama el hombre de pecado. ¿Que vino con qué? Con toda la apostasía, con toda esta palabra de mentira que ayer les decía, metieron en las Biblias, metieron en la Biblia Scofield, metieron todos los hombres, todos los pastores hoy, todos los pastores del mundo están enseñando palabra de mentira, aunque enseñan palabra de verdad. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña están ahí. ¿En dónde? En el corazón del hombre. En las iglesias se está enseñando palabra de verdad y palabra de mentira. Unas más mentiras que verdad, otras más verdades que mentiras, pero hay una mezcla. Y cuando vieron que esto había sucedido, que se había mezclado la palabra de verdad con la palabra de mentira, entonces dijeron, bueno, y entonces arrancamos eso. Dice la Biblia que el enemigo vino, hizo el trabajo y se fue. ¿Por qué? Porque ese enemigo era la bestia que era, no es y será. Y esa bestia fue hasta este año. Esa bestia estuvo aquí entre nosotros haciendo el trabajo y se fue este año y pronto vuelve como hijo de perdición. Es decir, esa apostasía, ese hombre de pecado, esa bestia que era, no es y será, se fue y pronto vuelve como hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? El dragón, el diablo y Satanás, que hicieron el trabajo entre nosotros. ¿Qué significa eso? Entonces, que tenía que crecer el trigo y la cizaña. ¿Y dónde creció el trigo y la cizaña? Entre trinitarios, entre unicitarios, entre dualistas, entre mormones, luteranos, mesiánicos, calvinistas, bautistas, carismáticos, apostólicos, pentecostales, testigos de Jehová, asambleas de Dios, alianza, Shalom, la casa del Padre, su gloria en mí, los bautistas, todos tienen palabra de mentira y lo digo con plena autoridad y con plena seguridad. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora, como estamos ya al final del siglo, recuerda lo que sucedió el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas atacó a Israel en medio, cuando habían finalizado la fiesta de los tabernáculos, y ese último y gran día de la fiesta, creo que fue al día siguiente, un día de reposo, atacaron. Mataron más de 1,000 personas y se llevaron 200 secuestrados. Pues ese día podíamos leer tranquilamente Primera de Corintios capítulo 10, donde el Señor nos advierte, estas cosas les acontecieron como ejemplo para ustedes, para nosotros, que estamos viviendo el siglo final, el último minuto del cristianismo. ¿Y qué se va a hacer ahora? Se va a recoger o se está recogiendo el trigo y la cizaña. Primero la cizaña que está siendo atada. ¿Y atada a dónde? En todas estas organizaciones donde se está atando la gente a creencias mentirosas y engañosas, entonces allí yo creo que algunos no van a salir. Y estas bodegas donde se está llevando la cizaña, con mentiras, con falsas profecías, con falsas Biblias, con cosas que no son de Dios, sino de Satanás, que vino y sembró la cizaña entre nosotros. Pues está en estos momentos recogiendo la cizaña y llevando a bodegas como
la Iglesia Ministerial de Dios de la señora María Luisa Piraquive. Se está recogiendo la cizaña y llevando y atando en los testigos de Jehová, en los mormones, en todas estas organizaciones de la prosperidad. A usted lo tienen atado a mentiras, a ilusiones. Y hay otros grupos que se está recogiendo en las bodegas, que es el trigo para ser trillado, y de ahí saldrá el mejor pan para ir a hacer lo que dice Petro, este señor, parte de una mafia que gobierna Colombia y que dice que va a ir a esparcir el virus de la vida por las galaxias. Pues eso no es cierto, porque la vida no es un virus. La vida es lo que hizo posible el Señor Jesús a través de su sacrificio, y somos nosotros como el mejor pan, como los hijos de Dios, que vamos a ir a liberar la creación de Dios por todas las galaxias en el nombre que es sobre todo nombre. Mañana vamos a explicar un poco más a profundidad quiénes son los hijos del malo y quiénes son los hijos del reino, que hacen parte de ese fruto del trigo y la cizaña. Les recomiendo tener un pastor amigo, no importa que sea una mezcla entre verdades y mentiras, porque pronto vendrá el fuego que quemará toda esa cizaña y toda esta cantidad de mentiras que sembraron en nuestros corazones. Tenga unas velas, una linterna con pilas, tenga fósforos, tenga una Biblia Reina Valera en casa. No se deje engañar con el cuento de que esa Biblia no sirve. No, es la mejor Biblia en español que hay. Y prepárese, porque pronto llegará la noche. Viene un gran avivamiento, viene un gran terremoto. Les habló el periodista Juan de Armenia desde la capital espiritual del mundo, en el departamento del Quindío, haciendo la última llamada a toda la humanidad en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, porque al fin llegó el fin. Ayúdanos con tu contribución a continuar con este ministerio profético. Desde la Fundación Juan de Armenia, entidad sin ánimo de lucro, te invitamos a que te sumes a esta iniciativa haciendo una ofrenda o donación que nos permita seguir estudiando y difundiendo la palabra de Dios, llevando una palabra oportuna, palabra de verdad y de esperanza a toda la humanidad. Si deseas ayudarnos, puedes transferir a la cuenta de ahorros 1361-0015-2968 del Banco da Vivienda, a nombre de la Fundación Juan de Armenia. Con tu aporte, vamos a continuar alcanzando a más personas en el mundo con el programa Despierta Cristiano. Repito el número de la cuenta de ahorros: 1361-0015-2968 del Banco da Vivienda. Dios te bendiga.